Ya está todo despejado. Vamos en camino. ¿Qué fue eso? Yes, we'll cross the border in 10 minutes. No hagan ruido, las voy a ayudar. Tienen que saltar rápido. Venga, venga. ¿Estás seguro que no van a escapar? Tranquila. Revisé todo muy bien antes de salir. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¡Stop! ¡Dame! ¡Dame! ¡Se están escapando! Tienes que devolver el dinero al padrino. Está molesto. Quiere desquitarse con tu hermano y mi hijo. Tranquilo, te lo voy a devolver todo el dinero. Pero primero ayúdame a salir de aquí. Sí, vamos, vamos, vamos. ¡No pueden escapar! ¡Vengan acá, oigan! ¡Corre, apúrense! ¡Hola! ¡Corre! I need backup. I need backup. Vamos, vamos, tenemos que detenerlos. ¡Hay que detenerlos, vamos! ¡Me pierdes! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Se nos escapan! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¿Qué? ¡Ah! ¡Estrella! ¡Vamos! Lo siento, cuñado, pero no voy a desperdiciar mi dinero. ¡Pero es tu deuda! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! Mi felicidad es primero. ¡Hasta nunca! ¡Estrella! ¡Come on! ¡Te ya running away! ¡Estrella, no me dejes! ¡Soy tu familia, Estrella! ¡Ah! ¡Ah! Shut up! Shut up! You will be a manager. You understand? Manager! ¡Vamos, camina, camina! ¡No, no, no! ¡No! Una semana y no sé nada de tu padre. Solo que ¡Padrino! ¡Devuélvame a mi hijo! ¿Acaso no te quedó claro lo que te dije la última vez? ¿Ah? ¡Pero nosotros no le debemos nada! Pero tu hermana sí. Estoy segura que pronto estarán de regreso. Y ella ha estado trabajando por mucho tiempo en el extranjero. Y le va a pagar todo lo que le debe. Le aseguro, pero por favor, devuélvame a mi hijo. Bueno, está bien. Te voy a dar una semana más. Muchas gracias. Pero tu hijo se queda como garantía. Y si tu hermana no regresa, pues ya puedes irte despidiendo de tu hijo. Porque estoy seguro que me van a dar un buen dinerito por él. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 por favor, no. No, ¿qué estoy haciendo? Yo merezco disfrutar este dinero. ¡Devuélvame a mi hijo! Ya te dije, una semana, nada más. ¡Él no tiene la culpa de nada! ¡Es inocente! ¡Por favor, padrino! ¡No me haga esto, padrino! ¡Por favor! ¡Padrino! ¡No! ¡Devuélvame a mi hijo! ¿Estrella? Ya te dije que por el dinero no te preocupes. Es lo que más me sobra. Y si tanto te sobra, ¿por qué aún no has pagado tu deuda? Hermanita, qué gusto verte. ¿Cuánto tiempo?
Hipócrita que eres. Mientras tú derrochas el dinero, mi familia está sufriendo. ¡Por tu culpa! A ver, hermanita. ¡Cállate! Por tu culpa mi marido está en la cárcel y me separaron de mi hijo. ¿Y así? No te importa nada. Estás como si nada. Pero esto no se va a quedar así. Hermanita, ¿qué vas a hacer? No sé lo que te va a pasar. No, hermanita, no. ¡Estrellita! Tú y yo tenemos algo pendiente. Hermanita, ábreme la puerta. Tenemos que huir. Hermanita, ábreme la puerta. Lo siento, pero mi felicidad es primero. Mi felicidad es primero. Padrino, ya cumplí con lo mío. Ahora, devuélvame a mi hijo. Muy bien. Ahí lo tienes. Tania, tú me traicionaste. Tú no me puedes hacer esto. Soy tu familia. Y la única que dejó de ser mi familia fuiste tú. Cuando nos traicionaste y nos hiciste cargo de una deuda que nosotros ni siquiera vimos un solo centavo. Perdóname, estoy muy arrepentida. Si me dejas aquí con este señor, tú sabes lo que va a pasar. Por favor, ayúdame. ¡Haz algo! ¡No te quedes ahí viendo! Tienes razón. Es por eso que me voy. Para no verte más. Te vas a arrepentir. Tu conciencia no te dejará dormir tranquila si me dejas aquí abandonada. Pues estaré preparada. Ahora es tu turno de pagar por todo lo malo que hiciste. Adiós, hermanita. ¡Tania! ¡Tania, no me dejes aquí! ¡Tania! Ahora vas a tener que trabajar muchos años en la esquina para pagar tu deuda. No. Vamos. Mira.